edición de Futuros y Opciones. Una semana que arranca, por lo menos hoy martes, con muchos más certidumbres que las anteriores. Ya hay más certidumbre en Europa de lo que puede pasar, de cuánto va a tener que ser la reprogramación de la deuda griega, también de certidumbres en los Estados Unidos en su discusión económica y más certidumbres políticas, obviamente, al menos más que la semana anterior, en la República Argentina. Vamos a ver cómo impacta esto en el mercado accionario y de bonos en nuestro país. Rubén Pascuali, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Y la verdad que cuando hablamos de certidumbres tenemos que, ver las últimas noticias. Me preguntaba, a propósito de este programa, ¿qué está metido en los precios? ¿Qué escenario está metido en los precios? Yo creo que todo lo que nosotros estamos viendo, ¿cuánto hace que venimos hablando de Grecia? ¿Cuánto hace que arrancamos el programa hablando de Grecia? Hace mucho tiempo. Y siempre te escucho decir a vos, el problema no es Grecia. La verdad es que creo que esta situación ya está en los precios. Miremos la estadística. En el año, lo único que está arriba, por poquito, 4%, es la bolsa americana. Todas las demás están abajo, la nuestra también. Entonces, ¿está metida la crisis en los precios? En gran medida sí. Ahora vamos a lo que nos interesa a todos. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que no está en los precios? Yo creo que lo que no está en los precios, y esto obviamente es materia de discusión, es que si sale algo mal, si se propaga, si hay una reestructuración desordenada, yo creo que no lo va a haber. Mi sensación es que el mercado tampoco lo cree. Eso sí no está en los precios. Y aquí los pesimistas ven eso, el vaso medio vacío. El otro lado es, ¿qué pasa si algo sale bien? Eso tampoco está en los precios. Y lo llevo al caso de Argentina. Vos decís, hay mucha más certidumbre. Y los mercados lo tomaron de alguna manera de esa forma, porque todas las expectativas que tenían algunos sectores, empresas de servicio, las eléctricas, recuerdo que vos decías la semana anterior, si Cristina se presenta es bueno para los bonos, es malo para las acciones. Algo de eso lo vimos, pero los bonos no tuvieron una gran recuperación. Sí las acciones de los bancos, que empezaron a recuperar, que habían caído mucho antes. Creo que lo que viene acá y que los mercados están mirando es qué puede hacer cambiar esta suerte de calma chicha que hoy estamos viendo en los precios. Me parece que eso es lo que puede disparar para un lado o para el otro. ¿Será mejor el segundo semestre en los Estados Unidos? Yo creo que sí. Vamos a ver si esto se da, pero cuando el texto empiece a aparecer seguramente se puede llegar a reflejar. ¿Cómo termina la novela de Grecia? Faltan 2 días, el mercado está en la cuenta regresiva. Vamos a ver qué pasa en el Congreso de Grecia, el día clave es el día jueves. Y en Argentina, bueno, tenemos gran parte de las variables, pero ahora ¿sabes lo que viene? Las encuestas. Las encuestas y tal vez los programas de gobierno de aquellos que estén primeros en las encuestas o con posibilidad de ganar. Sabés, Rubén, y le aclaro también al televidente, este programa se llama Futuros y Opciones. 2 derivados de los más usados en el mundo para operar en momentos como este. Por ejemplo, las opciones. Hablábamos de un escenario quizás un poquito más cierto. Ya sabemos que las tasas de interés van a seguir bajas por bastante tiempo. Ya sabemos que Estados Unidos necesita todavía un dólar débil. Ya sabemos que Europa no necesita para nada un euro muy fuerte porque necesita darle competitividad a los nuevos países que van a ayudar. Por lo tanto, es muy probable que algunas materias primas todavía se sostengan en el tiempo. También es muy probable que el liderazgo lo marque todavía de acá a fin de año, vuelvo a repetir, los países emergentes. Una buena manera de encarar los mercados sin arriesgar mucho es aprender a usar las opciones. Comprar lo que muchos llaman primas, comprar lotes en nuestro idioma local. Con una pequeña prima, estar dentro de un mercado, sin arriesgar demasiado. Lo vamos a discutir con nuestro invitado de hoy, pero empezar a tener opciones de cara al futuro. Valga la redundancia, opciones es el mecanismo, opciones también desde el punto de vista de la variedad. Déjame aclarar un solo tema. Y le pido nada más que un instante. Que algo que quizás me pone un poquito nervioso cuando comparan, y muchos economistas, leí a Paul Krugman entre los premios Nobel de Economía más conocidos, decir o comparar la situación de Grecia con la Argentina. Y que la solución argentina es la solución para Grecia. Y uno de los puntos que no puedo dejar, no me puedo quedar callado ante esto y por eso pido disculpas, que es lo siguiente. Recuerden ustedes lo que vivimos en el 2001 y 2002. No fue gratis el default, no fue gratis la devaluación. Fue un tema muy catastrófico para la mayoría de los argentinos y para la mayoría de los ahorristas. ¿Saben quién puso el dinero en el 2001 y 2002? Precisamente casi todo el 2002, el ahorrista. Acá en Argentina, más que hacerle un monumento a un político, al que fuera, hay que hacerle un monumento a los ahorristas. Gracias a la donación, podríamos decir, les sacaron la mitad de sus ahorros. El que quiso cobrar rápido,
perdió más o menos la mitad. El que esperó en el tiempo, recién a los 5 años, los bonistas sobre todo, empezaron a ver algo, ¿sí? Con ese dinero se pudo salir fuerte, pero fue una transferencia de riqueza del ahorrista al deudor. Por eso no sé si es un gran consejo. Fíjense una cosa, Argentina en los últimos años le pagó al Fondo Monetario Internacional, hizo una quita de deuda espectacular, casi la mitad en valor presente de lo que debía. Sin embargo, hoy en valor nominal debe más que en el 2001. ¿Por qué? Por la acumulación de intereses. Muchas veces ser honrado y cumplir la deuda es un buen negocio. ¿Por qué? Porque pagás menos de interés de cara al futuro. Lo tendría muy en cuenta, no es un buen consejo darle a todos, no pagues tus deudas, total, después se arregla. Mentira, pasaron 10 años, señores, y no volvieron los depósitos, y no volvió mucha inversión a la Argentina, y no vinieron gente del exterior fascinados con, bueno, qué bueno esto de hacer una quita de vez en cuando. Recuerden, en Estados Unidos, el que pagó la crisis fue el accionista. Son las acciones de los bancos, son las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac las que valen cero hoy o cerca de cero. En Argentina el que pagó la crisis no fue el accionista, fue el depositante. Por eso cuando se los menciona, por lo menos recuérdenlos, que fue el que gran esfuerzo hizo en la Argentina para la fuerte salida que tuvimos a partir del 2003, 2004, 2005, depende la versión que cada uno tenga. Perdón, pero lo quería aclarar. No, está bien. Lo único que te podría corregir es que hablaste de donación. Las donaciones son voluntarias. Sí, verdad, donación obligada. Digamos, usted entiende lo que queremos decir. A propósito de esto, y creo que tiene que ver con un video que vamos a ver después, estuvo por Buenos Aires el autor del Cisne Negro, y hay algunas cosas, de Nassim Taleb estoy hablando obviamente, hay algunas cosas que me parece que vale la pena destacar, que tiene que ver con la interrelación automática que hay entre todos los mercados. Vaya si hay interrelación, todavía me acuerdo y me tiemblo cada vez que me acuerdo de aquel operador que metió mal un dedo en mayo del año pasado y hizo bajar el Dow Jones en segundos, un 9%. No solo el Dow Jones, ¿no? Bueno, todos los claro, todo. ¿Qué dice este señor? Habla muy mal de las calificadoras de riesgo, dice que son incompetentes. De Ben Bernanke que dice que solamente tiene capacidad para emitir dinero para comprar deuda. Pero por ahí hay un ejemplo que me parece que está muy bueno y lo quería transmitir acá, que tiene que ver con esta interrelación. Dice, si usted le apunta a un elefante, mata a un elefante, no se cae todo el ecosistema. Ahora, le apuntaron a Lehman Brothers, obviamente él no está a favor de los salvatajes, y se cayó todo el ecosistema financiero. Y él concluye con una pregunta, ¿quién sabe más, la naturaleza o los economistas? Es una reflexión. Bueno, vos lo presentabas, así que no voy a perder más tiempo. El Cisne Negro, uno de los libros más interesantes en términos de finanzas también. Escribió otros que ya nos va a contar Ana, pero lo cierto es que es muy interesante analizarlo hoy. Si puede haber algo inesperado, si nos puede sorprender algo en el mundo de hoy. Así que la presento ya a Ana Sacco y que nos va a contar con qué nos va a hacer debatir hoy. Hola Claudio, buenas noches a todos. Hoy vamos a compartir un informe sobre el poder de lo inimaginable. Ustedes ya lo anticiparon, uno de los escritores financieros más destacados es Nassim Taleb y él escribe sobre si existe o no la suerte en los mercados y también sobre la teoría del cisne negro, la teoría de lo inesperado y cómo afectan los mercados. En relación a este tema, los invito a ver las siguientes imágenes y luego las analizamos en detalle. ¿De qué método disponemos para evitar riesgos? ¿Hemos adaptado nuestra maquinaria antirriesgo al mundo moderno? El científico y ensayista Nassim Taleb asegura que no. Al conseguir salvarnos de un tigre en una cueva, aprendimos a evitar esa cueva. Con el tiempo construimos un mecanismo para predecir los riesgos que se repiten y así a evitar las causas para no tropezar con sus efectos. Los riesgos son de este tipo. Existen eventos que suceden de forma totalmente impredecible. Es más, la condición para que sucedan es justamente que sean inimaginables y por tanto no se repiten. Parece que la evolución no nos ha preparado tan bien para este tipo de sucesos aleatorios.
Nassim Taleb usa una metáfora para referirse a este tema, el cisne negro. Todos esperamos que un cisne sea blanco. Nos lo dice nuestra experiencia. Un cisne negro es una sorpresa. Pero aún así buscamos una explicación para él cuando vemos uno. Algo que nos ayude a hacerlo más predecible, menos aleatorio. Y así lo registramos en nuestra mente. Un hecho y su explicación. La causa y el efecto. Así lo consideramos aprendido. Pero nos olvidamos de su principal característica, su factor sorpresa. Como a través de un espejo distorsionado, nuestras explicaciones a posteriori pueden ser erróneas. Ya que en vez de enfocar en las reglas generales de los sucesos aleatorios, sacamos conclusiones demasiado específicas. No aprendemos la verdadera lección. Y aún peor, no aprendemos que no aprendemos. El entorno social en el que vivimos está cada vez más basado en la información. Esto influye en el aumento constante de los eventos del tipo cisne negro. Desde los negativos como la burbuja tecnológica de mediados de los 90, hasta los positivos como el éxito insospechado de Harry Potter. Sin embargo, nuestros mecanismos e intuiciones no se adaptan a estos conceptos abstractos. Parece que vivimos en una sociedad en el siglo XXI con los instintos de hace 100 millones de años. Desde los modelos matemáticos predictivos de las ciencias económicas y sociales hasta nuestra incapacidad como individuos para comprender y predecir nuestros afectos y elecciones. Todo parece impregnado por cierto tipo de aleatoriedad que no sabemos gestionar y de la que no podemos aprender. Leer, escribir y entender el significado de las estadísticas. Estas tres cosas deberían servirnos para movernos por este mundo. El último paso es de lejos el más difícil de los tres. Y seguro que comporta una buena dosis de escepticismo científico. En los últimos años el mercado estuvo signado por hechos impredecibles. Usted habrá escuchado esa frase de que el mercado siempre se adelanta, pero es sobre hechos esperados. Bien lo comentaba en la apertura Rubén Pascual. Y por ejemplo, la crisis en Grecia. ¿Defoltea, no defoltea, recibe el rescate o no? Eso ya está descontado en el mercado. Pero el problema acá son esos hechos inimaginables, impredecibles. Desde el atentado a las Torres Gemelas hasta hechos actuales como el tsunami en Japón, las cenizas volcánicas, las rebeliones allí en Medio Oriente. Todos hechos impredecibles que no forman parte del precio. Y esos hechos son los que más golpean al mercado. En relación a este tema vamos a plantear el disparador para luego el próximo bloque, la mesa de debate. La pregunta es, en Grecia, en Estados Unidos, las próximas elecciones argentinas que tan expectantes nos tienen, ¿puede producirse un hecho inesperado? Vamos a hacer una pausa y ya seguimos en Futuros y Opciones.